estrecha es para la salvación y el camino angosto es. Yo no lo escogí, Dios me escogió a mí. Sumiso a Cristo seguiré. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. He de seguirle fiel, cargando aquí la cruz. Camino es de santidad, gran privilegio es servir a mi Señor. Su voluntad yo quiero hacer. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Al que me amó amaré y le obedeceré. Dispuesto estoy a padecer sobre el pecado vil y toda vanidad, confiando en Cristo venceré. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Dios le bendiga a todos ustedes, mis hermanos. En esta noche estaremos viendo el devocional bajo el tema Perseverando en la doctrina conforme a la piedad. Estaremos leyendo la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 12 al 16. Antes de iniciar, quiero que vayamos juntos en oración a Dios para que el Señor nos ayude en esta noche y nos ayude a cada día a vivir y aplicar estos tipos de enseñanza en nuestra vida. Estos tipos de enseñanza que pueden traer consuelo a nuestros corazones. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Como dice tu palabra, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. En esta noche queremos agradecerte, Padre, porque has tenido cuidado especial de nosotros. Como buen pastor, has
has tenido cuidado de nosotros, Señor. Nos has dado alimento, nos has dado vestidos, Señor. Nos has dado trabajo, has permitido que podamos estudiar, has permitido muchas cosas, Señor. Muchos beneficios has dado en nuestras vidas. Nosotros no mereciendo nada, Señor. A ti te plació por el puro afecto de tu voluntad, Señor, darnos estas cosas. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú sabes lo que nos conviene, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Te pido, Señor, en esta noche por mis hermanos que están presentes y también te pido por mis hermanos, Señor, que estarán viendo esta grabación más adelante, Señor. Transforma sus vidas, Señor. Transforma sus vidas, Padre. Trae consuelo a sus corazones por medio de la lectura de la palabra, Señor. Por medio de la exhortación, Señor. Por medio de la enseñanza, Señor. Para que su oído no se aparten, Señor, a las fábulas, Señor. A las filosofías huecas de este mundo, Señor. A esos tipos de ideologías, Señor, que están permeando, Señor, sobre nuestras culturas para destruir, Señor, el cristianismo, Señor. No permitas que sean engañados por causa de estas doctrinas de demonios, Padre. Te pido en esta noche, Señor, que los libertes. Libértalos por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo transforme sus corazones y sus mentes sean renovadas, Señor. Te lo pido, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Vayamos entonces a la primera carta de Timoteo, el capítulo 4, versos 12 al 16. Verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como hemos visto a lo largo de los devocionales que se han estado dando los miércoles, al inicio de la primera carta de Pablo a Timoteo, vemos que Pablo hace mención a Timoteo de que se va a dirigir a Macedonia, por lo que necesita que Timoteo se quede en Éfeso y se encargue de las labores ministeriales que Pablo ejercía, ya que nosotros conocemos que Timoteo siempre ha sido un observador de la labor de Pablo y él sería la persona indicada para reemplazar a Pablo en estas labores. También vemos que Pablo, a lo largo de la carta, en los primeros capítulos, está ordenando a Timoteo acerca de las instrucciones que Timoteo debe presentar ante algunos hermanos en la iglesia de Éfeso para que no enseñen otra doctrina. Él debe dar esta instrucción a estos hermanos que no enseñen otra doctrina, ya que ellos no estaban entendiendo este mandamiento. Ellos desviaron su oído a las fábulas, por lo que Timoteo debía permanecer firme y perseverar en las cosas que le habían sido encargadas, para que no se desviara como algunos se desviaron. Pablo está dando las instrucciones que Timoteo debe presentar ante estos hermanos, pero también le está ordenando a él mismo a cómo debe conducirse entre los hermanos y cómo debe enseñar. Pablo le está dando a Timoteo la manera en que debe enseñarle a los hermanos a conducirse dentro de la iglesia, y más aún sabiendo que hay hermanos dentro de la iglesia de Éfeso que aspiran al diaconado, que aspiran al obispado. Estas personas deben aprender del ejemplo de Pablo, del ejemplo de Timoteo. Timoteo debe ser ejemplo ante ellos a través de la enseñanza, pero estas personas deben adaptarse a la enseñanza de Timoteo, aprender de Timoteo
no tener en cuenta ni menospreciar el hecho de que Timoteo sea una persona joven, pues él está capacitado para hacer estas cosas. Estos ministros o estos aspirantes al obispado deben aprender estas cosas para saber cómo conducirse dentro de la iglesia. A pesar de las instrucciones que Timoteo está dando, o a pesar de las instrucciones que Timoteo debe dar a estos hermanos en la iglesia, Pablo les recuerda, y Pablo le advierte a Timoteo que muchos de los hermanos que están presentes en la iglesia de Éfeso apostatarán de la fe. Muchos de ellos se irán en pos de sus propios deseos pecaminosos, por lo que Pablo insiste que Timoteo debe perseverar en la enseñanza, debe perseverar en la exhortación, conforme a la piedad. Vemos entonces, de acuerdo a las instrucciones que Pablo ha dado a Timoteo, voy a dividir el texto en 2 puntos. El primer punto, Pablo le recuerda a Timoteo de ser ejemplo y diligente en el estudio. El segundo punto vemos entonces que Pablo le recuerda a Timoteo la autovigilancia del alma. El versículo 12 del capítulo 4, Pablo empieza escribiéndole a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Cuando nosotros analizamos esta declaración a la luz de la cultura griega, vemos que ellos atribuían mucho valor a la edad y a la experiencia. Se estima que Timoteo tenía entre 30 y 40 años, una edad menor según los parámetros de estas culturas. Por lo que Timoteo, dice Pablo, Timoteo debía ganarse el respeto de los demás al ser un ejemplo en su vida piadosa y evitar ser visto con menosprecio por causa de su corta edad. Cuando nosotros analizamos esta situación de la juventud a la luz de cualquier tipo de cultura, vemos que la juventud es tildada, es vista como un sinónimo de inexperiencia, un sinónimo de inseriedad, un sinónimo de desorden. La juventud es menospreciada, o el hombre joven es menospreciado por ese simple hecho de ser joven. Pero Pablo ha capacitado a Timoteo para que pueda llevar a cabo esta labor de manera piadosa. Está dando las instrucciones sobre lo que él debe hacer y de cómo él debe conducirse, ¿ya? Timoteo debe ser un ejemplo de vida íntegra, debe ser un ejemplo en su manera de hablar, debe reflejar una vida íntegra en su conducta. Timoteo debe mostrar un amor sacrificial hacia los demás hermanos por medio del servicio. Timoteo también debe mostrar el compromiso que él tiene con la labor que Pablo le ha encomendado. Y asimismo debe tener un cuidado especial en su pureza sexual. Estas son las recomendaciones que Pablo está dando a Timoteo de cómo debe conducirse, ya que por medio de su manera de hablar, ya que por medio del reflejar su vida piadosa ante los demás hermanos, ellos verían esta vida ejemplar de Timoteo en esas áreas como ellos verían la vida ejemplar de Timoteo en esas áreas contribuiría a compensar las desventajas de su juventud. Estas instrucciones que Pablo está dando a Timoteo se las encarga mientras Pablo regresa de su viaje. Timoteo debía encargarse de la lectura, como vemos en el verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que Pablo llega, Timoteo debía encargarse de la lectura. Cuando en ese versículo se habla de lectura, se habla de la lectura pública en los cultos de adoración de la iglesia. Debía encargarse de la exhortación y la enseñanza, ya que la predicación fiel de la palabra traería a la iglesia de Éfeso una transformación y ayudaría a resolver los conflictos doctrinales. Es esta ordenanza que Pablo está dando a Timoteo. Por medio de estas ordenanzas que Timoteo traería consuelo a los corazones de los hermanos en Éfeso, ya que por medio de la predicación fiel de la palabra, ya que por medio del estudio diligente de Timoteo,
y por medio del ejemplo que Timoteo estaba presentando, estas enseñanzas y estas exhortaciones traerían transformación a la iglesia de Éfeso. Respecto a este versículo, el doctor Steve Larson hace un comentario y dice lo siguiente: sí, con la enseñanza tú instruyes la mente, y con la exhortación tú haces un llamado a las personas a vivir una vida de piedad. En la exhortación tú ruegas, llevas consuelo y fortaleces por medio de la predicación. La exhortación muchas veces libera por medio del dolor, pues la palabra es una espada de doble filo. Fin de la cita. Es la exhortación que Timoteo iba a presentar ante los hermanos en Éfeso. Es esa exhortación que iba a traer transformación a la iglesia de Éfeso en medio de los conflictos doctrinales que ellos tenían. Es esta exhortación y esta enseñanza. Es este ejercicio de la piedad de Timoteo que presentaría ante los hermanos de Éfeso. Es esta actividad la que le ayudaría a conducirse en medio de los hermanos y a ser ejemplo en medio de los hermanos. Pero Timoteo, a pesar de que ha sido encargado por Pablo para llevar la enseñanza, para llevar la lectura en público, para presentar la exhortación, Timoteo debía tener también una actitud y una confianza, como Pablo presenta en el verso 12 del capítulo 1. Pablo le dice a Timoteo acerca de cómo, Pablo le está hablando a Timoteo de cómo él en su vida pasada fue un perseguidor de la iglesia, cómo él fue un blasfemo, cómo él fue un injuriador. A pesar de todas esas cosas, la misericordia le alcanzó. A pesar de que Pablo perseguía a la iglesia, la abundante gracia de Dios pudo alcanzarle y salvarle. Es este tipo de confianza con la que Timoteo debe ir ante sus hermanos. Es este tipo de confianza con la que Timoteo debe ir presentarse ante los hermanos de Éfeso, sabiendo que a pesar de que ellos han desviado su oído a este tipo de caminos pecaminosos, a este tipo de caminos de engaño, a pesar de que ellos han desviado su oído a las fábulas, a pesar de estas cosas, la abundante gracia del Señor puede alcanzarles. Por medio de la predicación, por medio de la exhortación, el Señor puede salvarles. El Señor puede salvarles a estas personas de caer en el error. Es por eso que Pablo entonces está insistiendo a Timoteo de que debe exhortarles. Pero pienso que no es casualidad de cómo Pablo inicia la carta dando a conocer nuevamente a Timoteo de cómo el Señor le salvó. Es esa actitud que debe tener Timoteo en el momento de la exhortación, en el momento de la predicación hacia los hermanos. Esa actitud y ese tipo de confianza de que el Señor obrará en medio de sus corazones. Es con esa confianza debía acercarse Timoteo ante los hermanos débiles, sabiendo que por medio del sacrificio perfecto de Cristo y la abundante gracia de Dios puede alcanzarles y librarles de su necio camino. Pablo también le recuerda a Timoteo que él está investido. Él está investido con el don de Dios para llevar a cabo esta labor y que le ha sido dada mediante profecía y con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Pablo exhortó a Timoteo para que dejara ver su progreso hacia la semejanza de Cristo y que fuera evidente ante los demás hermanos. Por eso le dice en el versículo 15: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Es ese avance en el conocimiento, es ese avance en la semejanza a Cristo, la que Timoteo debía manifestar ante los demás hermanos. Debía ser visto ante los demás hermanos que Timoteo era un fiel seguidor de Cristo. El segundo punto, entonces, vemos que Pablo le recuerda a Timoteo de la autovigilancia del alma. El verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Repito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En
En este segundo punto, Pablo no solamente pide a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo, sino también de la doctrina que enseña, pues su vida personal debe reflejar la doctrina que él enseña a los demás. Es la vida personal de Timoteo, es su caminar diario con el Señor, es la que debe presentar ante los demás. Hermanos míos, debemos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio antes de predicarlo a los demás. Pues Pablo está insistiendo a Timoteo que haciendo estas cosas se salvará a sí mismo y a los que te oyeren. A lo que se refiere este texto es que ese cuidado especial o ese cuidado que debe tener Timoteo acerca de la doctrina que ha aprendido, acerca de la lectura que ha aprendido, es ese cuidado acerca de lo que ha aprendido y acerca de lo que va a enseñar, es ese cuidado que hará que él sea salvado de caer en apostasía. Es ese cuidado que ayudará a que los otros hermanos sean salvados de caer en el error, de caer en la apostasía. Es ese cuidado, hermano. Es ese cuidado que Timoteo debe tener de sí mismo, de lo que aprende, de toda la doctrina que ha visto en Pablo, de toda la doctrina que ha ejercido durante su ministerio, de toda esa enseñanza que ha obtenido directamente de Pablo. Es eso que ha aprendido Timoteo, lo que debe ser visto ante los demás. Debe tener cuidado de lo que él enseña, debe tener cuidado de cómo lo enseña, debe tener cuidado de cómo él se está conduciendo en medio de la iglesia con eso que ha enseñado. Debemos, hermanos, predicarnos a nosotros mismos. Debemos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio antes de predicarlo a los demás. Muchos de nosotros hemos caído en el error de prestar demasiada atención a la enseñanza, demasiada atención a cómo debemos exponer las escrituras. Hemos hecho tanto énfasis en estos métodos que debemos utilizar, los cuales no son malos, pero hemos caído en el extremo y hemos caído en el error de prestar atención a estas cosas, pero estamos descuidados nuestro caminar con Cristo. Estamos haciendo estudios cuidadosos de las escrituras para saber cómo enseñar a los demás, para saber cómo predicar a los demás, pero hemos descuidado ese hecho de aprender, de leer las escrituras para aprender nosotros mismos. Es el hecho que hemos descuidado esa lectura, esa lectura bíblica diaria, ese devocional diario de cómo el Señor puede transformar nuestras vidas. Hermanos, hemos caído en ese error. Por lo que les cito, voy a citar al puritano Richard Baxter en su libro El Pastor Reformado. Él tiene una declaración respecto a este tema. Y es una declaración, hermanos, para que traiga consuelo en esta noche, una declaración para que nos ayude en esta noche, ya que hemos descuidado muchas veces nuestro andar con Cristo. Dice, cito: si uno predica sin tener una relación personal verdadera con Dios, o predica sabiendo que hay pecado en su vida, parece estar ignorando que predica juicio para sí mismo. El pastor puritano Richard Baxter expresó lo siguiente: el predicador de la palabra necesita tener alarmantemente un cuidado en revisar su andar con Cristo. Dice: primeramente, tenga cuidado de usted mismo. Asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros, mientras que usted mismo está sin Cristo. Se les ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio, pero usted jamás podrá disfrutar de esta recompensa a menos que usted mismo haya recibido primeramente el Evangelio. Hay muchos predicadores que están ahora en el infierno, quienes advertían muchas veces a sus oyentes de la necesidad de escapar de él. Tenga cuidado de usted mismo y de la sana doctrina. Es este cuidado al que Pablo está llamando a Timoteo. Es este cuidado ese cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que uno mismo está sin Cristo. Es como que un evangelio sin Cristo. Un evangelio sin Cristo no es un evangelio. Un evangelio sin Cristo es un evangelio muerto. Son palabras muertas, son palabras vacías.
por lo que Pablo está haciendo esta advertencia a Timoteo, mis hermanos. Es una advertencia que hoy nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Nosotros podemos aplicar a nuestras vidas estas advertencias que Pablo está dando a Timoteo de tener cuidado de nosotros. Debemos tener cuidado de la autovigilancia de nuestro alma. Debemos tener cuidado, mis hermanos, de no estar predicando un Cristo que no conocemos. Debemos tener cuidado de estar enseñando un Cristo del cual nosotros no hemos aprendido. Pidamos en esta noche, mis hermanos, para que el Señor nos ayude. Para que el Señor nos ayude a que podamos conocerle más y que si hemos pecado contra Él, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a Cristo, el cual interviene por nosotros ante Dios, por nuestras fallas, por nuestros pecados. Hermano mío, la invitación hoy que podemos ver a través de esta carta es que necesitamos ser ejemplo. Necesitamos ser ejemplo de la vida cristiana. Necesitamos ser ejemplo ante los demás de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar. Necesitamos también ser diligentes en el estudio de las Escrituras y saber que todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta vida cristiana necesita ser puesto en práctica, necesita ser manifestado ante los demás en nuestra manera de vivir. También necesitamos tener una autovigilancia del alma, necesitamos revisar nuestra vida, nuestro andar con Cristo. Esta carta, hermano, que escribe Pablo a Timoteo, puede ser aplicada a nuestras vidas y ayudarnos en el estudio diligente de la palabra, a vivir una ortodoxia rigurosa, en la autovigilancia diaria del alma, y nos ayudará, por medio del ejercicio de la piedad, a no caer en doctrinas falsas. Es el ejercicio de la piedad, mis hermanos, quien nos ayudará a no caer en el error. Es la lectura de las Escrituras la que te ayudará a no caer en estos tipos de errores contemporáneos, este tipo de filosofía y estos tipos de ideologías que hoy en día lo que promueven es el robo, lo que promueven es el odio, lo que promueven es las enemistades. Este tipo de ideología que pretende robarle a las personas, quitarle y despojarles por medio de la fuerza para darle a otros. Este tipo de ideologías que busca robarles a las personas para darle al necesitado. Estos tipos de ideologías políticas que hoy en día están permeando en muchas iglesias, este tipo de ideologías políticas que están entrometiéndose en las escuelas, que están entrometiéndose en nuestras casas. Este tipo de ideologías necesitan ser rechazadas cuando nosotros, o pueden ser rechazadas cuando nosotros prestamos atención y somos diligentes en el estudio de las Escrituras. Somos diligentes en el estudio de las Escrituras y atendemos al ejercicio de la piedad, que es conforme a las Escrituras. Hermano mío, hermana mía, si has fallado en esta labor de enseñar, de exhortar, de ser ejemplo, de vivir una vida de piedad, te recuerdo algo. Cristo nos otorgó la suficiente gracia para librarnos y avivar nuestros corazones. Ningún hombre que se presenta ante Dios con un corazón contrito y humillado será rechazado. Si nosotros hemos fallado en esa labor que Dios nos ha encomendado, de la enseñanza, de la predicación, de la exhortación, en ese estudio diligente de la palabra, si hemos fallado y hemos menospreciado los medios de gracia que Dios nos ha dado, la suficiente gracia de Dios puede alcanzarnos y librarnos. Cristo murió para librar nuestros corazones. Cristo murió para redimir nuestros corazones. Cristo murió para santificar nuestros corazones. Por eso en esta noche te invito a que meditemos. La invitación es a meditar en estas cosas, a meditar en que quizás nuestro andar con Cristo puede ser un andar superficial, pero vayamos a Dios en oración y pidamos perdón. Pidamos perdón para que el Señor consuele nuestras vidas, para que el Señor nos salve, para que el Señor no permita
que nuestro corazón se endurezca por causa del engaño del pecado, para que el Señor no permita que nuestros corazones se desvíen ante estas ideologías políticas, ante estas doctrinas de demonios, ante estos caminos necios. Cierra tus ojos, mis hermanos, y oremos al Señor en esta noche. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque yo no soy suficiente, Padre. Permite, Señor, que mis hermanos puedan aprender más del ejercicio de la piedad. Permite, Señor, que puedan aprender más, Señor, a través del estudio diligente de tu palabra. Transforma sus corazones. Perdónales si han fallado en el ejercicio y en la labor que tú les has encomendado, Señor, de predicar tu palabra, de hacer discípulos. Perdónanos, Señor. No permitas que nuestros corazones se desvíen.